Planet. Hoy vamos a presentaros nuestro último proyecto, este conjunto de ambientación industrial, un poco futurista, que empezó siendo un proyecto bastante modesto y se ha convertido en un auténtico megaset con pasarelas elevadas, escaleras, rampas, edificios con varias alturas, depósitos, totalmente modular y súper divertido. Vamos a verlo en profundidad. Si queremos recrear una ambientación urbana o industrial para nuestra escenografía, puede que lo más adecuado no sean las típicas texturas de arena, porque no encajan bien con los edificios, no simulan bien el hormigón o el asfalto. Así que para este conjunto hemos optado por este acabado de hormigón pulido, como veis muy realista, con sus marcas de agua, diferentes tonos de gris, sus juntas de dilatación y demás. Además lo hemos complementado con unas manchas de óxido o aceite, suciedad, estos diseños claramente industriales para darle más interés visual. Este tablero es completamente liso, por lo que no es nada agresivo con nuestras miniaturas. A algunos jugadores la arena les preocupa porque puede arañar nuestras miniaturas, dañar las peanas. Como veis aquí no hay ningún problema. Como en otras ocasiones, hemos optado por una configuración desmontable en módulos de 1,20 x 60, muy ligeros, muy resistentes contra chapado, bastidor de madera, ligeros, fáciles de transportar, fáciles de almacenar y sobre todo fáciles de montar. Configuración de 1,20 x 1,20 para nuestras partidas más pequeñas, juegos de escaramuzas, etc. O configuración más estándar de 1,80 x 1,20 para nuestras partidas normales. Con este tablero ya podemos empezar a poner la escenografía. Los edificios son el elemento fundamental en cualquier tablero urbano o industrial en el que vayamos a jugar. Para este conjunto tenemos varios modelos muy interesantes. Este el primer tamaño, más grande, con 2 alturas. Tenemos este otro modelo, siguiendo la misma línea de diseño, un poco más básico, solo una altura, algo más pequeño. Por supuesto tenemos elementos de depósitos, estos horizontales, con tuberías, que ahora veremos con más detalle. Este otro modelo en vertical, con una plataforma, escaleras. Vamos a verlos con detalle. Tenemos este primer tamaño, como veis, puertas, ventanas, desde las que nuestras miniaturas pueden disparar, incluso una puerta tamaño garaje, que nos va a permitir dar acceso a nuestros bípodes o tanques sin problema. Un primer nivel, como veis, acabado, igual que el piso superior, con el mismo efecto que el suelo del tablero, que nos admite peanas de hasta 60 milímetros, sin problemas, sin atascos. Y por supuesto, nuestras escuadras de 25 o 40 milímetros de peana, vamos a poder colocarlas enteras, sin problemas de estabilidad o de espacio. Esto quiere decir jugabilidad. Del mismo modo, la planta superior, las miniaturas, armas pesadas, etcétera, líneas de tiro más despejadas. El techo se retira para acceder a un interior detallado en el que podemos colocar nuestras miniaturas también. Tenemos puertas para acceder a ambos lados del edificio y además este primer piso podemos retirarlo completamente para acceder a este interior. Si tenemos vehículos o miniaturas en la planta baja, podemos moverlas cómodamente y sin problemas. Estos primeros pisos podemos usarlos por separado, si queremos, o como parte de un todo, encajan todas las posiciones como veis, sin problemas. Estos edificios más sencillos, siguiendo la misma filosofía, sus puertas, ventanas en ambos lados, el techo se retira, interior detallado, donde colocar nuestras miniaturas si queremos jugar los interiores, etc. Tenemos también estos depósitos, en este caso una plataforma elevada, con espacio suficiente como siempre
para colocar las miniaturas cómodamente, muy jugable. Espacio en la parte inferior para que nuestros bípodes y tanques pasen sin problema. Está completado, como veis, con tubos horizontales, verticales y otros detalles. O este otro elemento de depósitos verticales, como veis, con su plataforma. Los depósitos van por separado, de manera que podemos jugarlos independientemente y usar la plataforma por separado para colocar nuestras miniaturas, o podemos optar por colocar los depósitos y jugarlo como un todo. Como veis, todos los elementos han sido ambientados con óxido, suciedad, marcas de agua, óxidos muy realistas, tanto en barandillas como en tubos. Fijaros en los depósitos, estos efectos de óxido muy realistas. Líneas amarillas y negras oblicuas que le dan un toque muy industrial. Estos edificios, como ya habéis visto, tienen estos puntos de acceso, 4 en el caso de estos. Este depósito hemos dejado múltiples. ¿Para qué nos sirven? Tenemos pasarelas que hemos preparado, modulares, que encajan en estos puntos de acceso y nos permiten conectar unos edificios con otros en este primer nivel. Con este sistema de enganche, en todas las posiciones, encajan sin problemas y nos permiten, como hemos dicho, conectar unos edificios con otros en diferentes posiciones, de modo que el primer nivel sea realmente jugable. No nos limitamos a subir para disparar o para guardar un objetivo, podemos movernos por el tablero por esta primera altura sin problemas. Tenemos diferentes largos de pasarelas para crear diferentes configuraciones. Como veis, es un sistema muy modular y sobre todo muy divertido. Es lo que buscamos en el Fenrir Planet: variedad y diversión. Cada vez vamos a poder montar el tablero de una manera diferente, con lo que nunca nos vamos a repetir ni aburrir de jugar con un sistema como este. Las pasarelas, igual que las plantas superiores, con espacio suficiente para los bípodes. Y en el caso de los depósitos, como tenemos múltiples puntos de unión, podemos colocarlo como queramos, juntar unos edificios con otros, etc. Pero hay muchas más posibilidades modulares que vamos a ver a continuación. Ya hemos visto que con esta configuración de edificios y pasarelas podemos conectar unos con otros para que nuestras miniaturas realmente tengan movilidad por los pisos superiores. Pero nosotros queremos hacer algo todavía más divertido, todavía más modular. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Hemos preparado estos pilares, estas sencillas piezas, como veis, con el mismo diseño que los edificios, su cuadro eléctrico, detalles, esta trampilla en la parte superior y 4 puntos de acceso. Estos pilares podemos colocarlos en cualquier posición. Para esta demostración hemos preparado 5. Podemos colocarlos en cualquier posición para añadir líneas realmente interesantes. Como veis, se conectan unos con otros igual que los edificios y ya empezamos a ver un primer nivel realmente interesante que puede ser muy jugable si queremos. Tenemos diferentes largos de pasarelas, como hemos visto anteriormente, que no solo sirven para que los huecos sean diferentes. Las medidas de unos compensan las diferencias de tamaño entre los edificios, de manera que utilizando diferentes pasarelas podemos encajar, coloquemos los edificios en la posición que los coloquemos. Como veis, podemos utilizarlos para distanciar unos edificios de otros, para crear líneas de puente mucho más alargadas, etc.
conectan muy fácilmente. Una vez conectados, las pasarelas no se caen, no vamos a tener ningún problema. Si queremos venir hacia atrás, muy bien, tenemos un primer nivel muy atractivo, muy interesante, pero ¿cómo acceden a nuestras miniaturas? Pues hemos preparado toda una serie de elementos, escaleras, como veis, con el mismo diseño, líneas en color verde para que mantengan un poco la estética. Tenemos tramos con ángulo hacia un lado, tramos con el ángulo hacia el lado contrario, como veis. Hemos preparado un par de tramos rectos, solo para hacernos una idea de las posibilidades. Estas escaleras enganchan con el mismo sistema que las pasarelas a los edificios y podemos colocarlas en cualquier posición, tanto en los edificios, con los que quedan perfectamente integrados, las líneas coinciden, ya ahora sí estamos dando movilidad real a nuestras miniaturas, tanto en los edificios como en los pilares, podemos conectarlos perfectamente en cualquier posición. Podemos dar dos líneas de escaleras a los edificios y nuestra configuración empieza a tener puntos de acceso realmente interesantes a nuestro primer nivel. Además, hemos preparado un par de rampas que hacen esta primera altura realmente jugable tanto para bípodes, que podemos colocar sin problemas, como para motocicletas o otros tipos de tropa que necesiten de rampas para poder subir. Los bípodes vemos que encajan perfectamente también en las escaleras, con lo cual es realmente versátil. Nuestros tanques, transportes, bípodes pueden moverse con libertad por debajo de las pasarelas, y para zonas en las que necesitemos acceso podemos retirar la pasarela, quizá para combates complicados en los que necesitamos ver o colocar miniaturas y luego volver a colocarla. Como veis, es una configuración súper versátil. Imaginaos las posibilidades de diversión, que es lo que a nosotros más nos importa. Queremos ofrecer que sean realmente divertidos, que nos hagan hacer nuevas listas, probar nuevas tácticas y sobre todo divertirnos al máximo. Seguro que a estas alturas ya os estoy diciendo una idea de las posibilidades que tienen estos sistemas modulares. Pero vamos a necesitar realmente tantos edificios, a lo mejor nos gustan los terrenos un poco más despejados, no siempre queremos una configuración tan complicada. Bueno, pues vamos a ver cómo a partir de un solo edificio, con los elementos auxiliares de pasarelas y pilares, podemos montar un tablero realmente espectacular y siempre diferente. Partimos de este edificio, que como hemos visto anteriormente tiene múltiples puntos de conexión, y empezamos a colocar pasarelas y pilares. Vamos conectando y vamos a ver cómo muy rápido podemos montar una mesa realmente espectacular, mucho menos recargada y con líneas de visión propias de partidas más habituales. Podemos colocar incluso esas escaleras que quedan por debajo de la pasarela, rampas, pasarelas más largas. Como veis, ya hemos ocupado una buena superficie de la mesa, hemos roto mucha línea de visión, seguimos colocando escaleras, mejor, por ejemplo aquí, o aquí, si queremos cambiar hacia atrás, en fin, en función del número y tipo de elementos auxiliares que tengamos en nuestra colección, podremos optar a configuraciones más o menos complejas. Además, para complementar este conjunto hemos preparado
con una selección de elementos de diferentes marcas disponibles en el mercado, una colección de accesorios, en este caso cajas de suministros, barriles. Hemos preparado esta serie de peanas que nos van a permitir colocar pequeños elementos tras los que nuestras tropas puedan ponerse a cubierto, además de darle un toque visual muy interesante al conjunto. Fijaros cómo solamente con un elemento de tipo edificio y algunos elementos auxiliares hemos llenado la mesa con escenografía y sin recargarlo tanto como para partidas realmente urbanas o en entornos muy cerrados. Igual que en las ocasiones anteriores, totalmente modular y súper divertido. ¡Prepárate para morir, Escoria Verde! ¡Por el emperador! ¡Por Dios! ¡Oh, no! Bueno amigos, ha sido un placer compartir con vosotros nuestro último proyecto. Estamos seguros de que mesas tan modulares, con tantas posibilidades y sobre todo tan divertidas como esta, van a ser el escenario de vuestras partidas más inolvidables. Ya sabéis que en Scenery Planet nuestra especialidad es convertir en algo real la escenografía que vosotros tenéis aquí, no la que os quieren vender, sino la que vosotros queréis. En nuestra página web podéis encontrar una galería completa con un montón de imágenes de posibles configuraciones de este set, solo algunas porque son muchísimas. Así que no dejéis de visitarla. Esto ha sido todo por hoy amigos y hasta la próxima.